Cerveza Calella surge la idea en torno al 2009 aproximadamente. Tres amigos que habíamos terminado cinematografía, pues estábamos trabajando en el mundo audiovisual en Mallorca. Llegó la crisis del 2008, 2009, 2010 y nos vimos obligados a volver a Asturias, un poco por la falta de trabajo en las islas, y comenzó el proyecto de Cerveza Calella. Somos 5 personas las que estamos trabajando en la fábrica, por el verano 6 o 7, depende del refuerzo que necesitemos, y después indirectamente pues hay muchos distribuidores y hay también diseñadores detrás de la marca y gente trabajando en otros campos, ¿no? Este proyecto comienza realmente en el 2011, que es cuando logramos vender la primera cerveza. Después de muchas trabas burocráticas logramos sacar el proyecto adelante y empezamos con una cerveza estilo Pale Ale, un estilo inglés. La llamamos Asturias Pale Ale, haciendo un poco homenaje a la tierra en la que vivimos. Y actualmente pues tenemos 6 productos de tirada continua y después varios productos que sacamos como lotes exclusivos aproximadamente cada semana o cada 15 días. Bueno, esto comienza todo con el tratamiento de agua que nos llega aquí, porque anteriormente estábamos en Río Seco, que nos llegaba un agua muy blanda y apenas había que tratarlo, y aquí ya en Valnalón pues nos llega el agua un poco más dura y entonces ya lo tratamos, ¿no?, para ablandarla un poco, la esterilizamos también con dióxido de cloro. Después lo que hay que hacer es una maceración con ese agua a una temperatura de 67 grados aproximadamente. Hacemos lo que se llama el macerado. Eso lo que consiste es en la conversión del almidón en la maltosa, que es el azúcar fundamental de la malta de cebada, ¿no?, para extraer los azúcares y obtener ese mosto cargado en azúcares. Después ya lo que haríamos sería filtrar la papilla que obtuvimos, ¿no?, de mezclar el agua con el grano. Eso tenemos que filtrarlo y separar el grano del mosto, ¿no?, y llevarlo a ebullición. Tendríamos que añadirle también el lúpulo y después ya sería el enfriado del mosto para llevarlo a los fermentadores y ahí añadirle la levadura, que va a ser la encargada de transformar los azúcares en alcohol. Después entraría el proceso de maduración, que lo que hacemos es enfriar la cerveza para hacer que toda la levadura que estuvo comiendo los azúcares pues se vaya depositando en el fondo y así ir sacándola poco a poco para limpiar bien la cerveza, ¿no? Una vez que termine el proceso de maduración ya podríamos envasarla. Tendríamos que medir la cantidad de CO2 por si hubiera que meterle más o dejarle escapar para que no estuviese carbonatada, y a partir de ahí ya envasado y etiquetado y listo para el consumo. Desde que se elabora la cerveza, que se hace en una jornada aproximadamente entre 6 y 8 horas, pues pueden pasar, depende del estilo de cerveza, hay cervezas que necesitan más maduración que otras, pero estaríamos hablando entre 3 y 4 semanas.